Saludos a todos los amantes de lo místico y los secretos. El pasado de la humanidad guarda numerosos misterios sin resolver y muchas cosas lo demuestran por completo. Basta con observar estas extrañas montañas que, al analizarlas en detalle, resultan ser completamente obra del ser humano. Y estas rocas están cortadas de manera perfectamente uniforme. ¿Cómo es posible? ¿Y si todo no fue como lo escribieron los científicos e historiadores? Quizás mucho de esto es invención deliberada. Pero ¿quién necesitaría eso? Vamos a entenderlo. En nuestros tiempos ya hay bastantes personas que encuentran inconsistencias. Ya sea una capa cultural, un cambio climático, sin mencionar la multitud de artefactos francamente silenciados y ocultos, cuya existencia la historia no puede explicar. En la actualidad, nos encontramos en una situación en la que básicamente es necesario reescribir la historia antigua por completo. Hay demasiados hechos reales que contradicen la imagen que nos presenta la ciencia histórica oficial, decía el famoso científico Andrei Schiaro. Estas palabras realmente reflejan nuestra realidad actual, aunque hayan sido dichas hace algunos años. Hoy quiero que prestemos atención a las rocas, las montañas y los megalitos, ya que admirar las montañas es un placer total. Pero a veces sus contornos nos parecen vagamente familiares y algunas rocas parecen caras humanas, y esto no es casualidad. Hoy vamos a analizar estos maravillosos fenómenos naturales e intentaremos entender quién los hizo y para qué. Y al final, veremos el corte de piedra asombrosamente uniforme. ¿Cómo es posible explicarlo en absoluto? Incluso en la antigüedad más remota, las personas prestaban atención a las formas caprichosas de las rocas. En aquel entonces no tenían conocimientos ni habilidades para explicar la naturaleza de su aparición. Las personas creían que la piedra, en realidad, era un ser vivo, y en su interior se escondía una esencia que se asemejaba a la escultura. Por eso, las personas cuidaban con esmero tales rocas y las adoraban, honrando la naturaleza y el espíritu. Por ejemplo, la veneración de las rocas de piedra ha sobrevivido en la mitología y el folclore de muchas culturas en todo el mundo. Algunas tribus creían que tales piedras eran en realidad personas reales en algún momento, a las que los dioses convirtieron en piedra por alguna razón. En una comunidad francesa llamada Karnak, hay miles de piedras megalíticas de granito conocidas como las piedras de Karnak. Las piedras varían en tamaño y peso, desde 50 hasta 350 toneladas cada una. Y lo importante es que todas están de pie en posición vertical. Curiosamente, se habla y se escribe mucho menos sobre las piedras de Karnak que sobre el famoso Stonehenge. Sin embargo, son estas piedras las que conforman el complejo megalítico más grande del mundo. Nadie sabe quién erigió estas piedras y con qué propósito. Por lo general, se cree que fueron construidas alrededor de 4500 años antes de nuestra era. Un hecho interesante es que cuando se ven desde el cielo, las piedras están dispuestas en patrones geométricos que ocultan numerosos enigmas. El complejo megalítico de Karnak en sí mismo es un asombroso monumento arqueológico que incluye numerosos túmulos y dólmenes gigantes. Alrededor de 3000 menhires están dispuestos en avenidas y filas que se extienden aproximadamente 3 kilómetros. Pero la historia de Karnak es una de las dificultades más grandes para su estudio. Durante milenios, la gente ha destruido este antiguo complejo megalítico. Su historia siempre ha ocupado un lugar importante en Europa. En Karnak, los celtas y los antiguos romanos dejaron su huella. En las piedras hay imágenes de dioses romanos y símbolos celtas. Además, aquí se libraron batallas intensas.
Incluso existe una leyenda de que las piedras son enemigos del rey Arturo, hechizados por el mago Merlín. Pero todas estas son leyendas de los lugareños. Sin embargo, las incursiones de tribus nómadas, guerras y cataclismos naturales cambiaron significativamente a Karnak. Esta es su historia. Algunas piedras han sido llevadas por los campesinos a sus casas durante siglos. Después de todo será útil en la granja. Y parte de las piedras se utilizaron para construir carreteras, casas y otras necesidades. Por lo tanto, es bastante difícil imaginar en qué consistía este complejo hace varios miles de años. Si juzgamos por las imágenes antiguas, hace varios siglos había muchas más piedras en Karnak y estaban mucho más densamente dispuestas. Los arqueólogos creen que las piedras fueron talladas de rocas locales. Sin embargo, no está claro cómo se transportaban estas piedras al lugar y cómo se erigían. Algunas piedras pesan varias toneladas. La mayoría de las personas tiende a pensar que las piedras de Karnak eran lugares de culto a los dioses. De hecho, los antiguos galos y celtas usaban piedras precisamente para rituales religiosos. Pero aún así, fueron creadas mucho antes de la aparición de las tribus que conocemos en estos lugares. Como escribió el investigador francés Jean-Marc Calle en su libro, los monumentos megalíticos se consideran druídicos o rastros de la cultura celta o gala. Pero los megalitos fueron erigidos al menos 2000 años antes de la llegada de los celtas. Aquí, por ejemplo, cómo se veía este lugar en 1921. Pero el tiempo no ha perdonado estas construcciones. Ahora es difícil determinar dónde terminan las piedras y dónde comienzan. A veces se interrumpen y se pierden entre la maleza. Luego simplemente se desmoronan y desaparecen. Incluso el intento de restauración no dio resultados significativos, aunque los constructores de megalitos como estos tenían un conocimiento científico profundo. Además, en el siglo XX se descubrió que incluso entendían cosas que apenas estamos comenzando a descubrir. En los años 1970 a 1974, científicos de Escocia publicaron artículos en los que demostraron que las piedras de Karnak y su disposición demostraban de manera concluyente que los antiguos no solo estaban familiarizados con la astronomía, sino que también tenían un conocimiento muy amplio en esta ciencia. Sin embargo, después de este artículo, la comunidad científica comenzó a burlarse y ridiculizar a los científicos escoceses. Pero si tan solo por un momento consideramos que tenían razón, entonces eso cambiaría toda la historia oficial, que tendría que reescribirse completamente. Hay muchos lugares similares que han conservado nuestra historia. Por ejemplo, las montañas Alatau, traducidas como montañas doradas. A los pies de estas montañas se encuentra un lugar asombroso llamado el Valle de los Reyes. Este nombre no es casual. Aquí descansan muchos líderes. El número total de túmulos aquí supera el centenar. Pero incluso en un lugar tan destacado, hay una estrella que brilla con más fuerza. Es el gran túmulo de Salvaik, que también se llama la pirámide de Salvaik, y no es en vano. Por primera vez, fue descrito a finales del siglo XIX por el conocido Gerhard Friedrich Müller. La altura del túmulo antes de las excavaciones era de 11,5 metros y era el túmulo más grande en el Valle de los Reyes. Esta es su foto antes de que comenzaran las excavaciones. Según la historia oficial, se data en el siglo XV a.C. La base del túmulo es un cuadrado de 70 metros de lado. En la década de 1950, una expedición de científicos encontró un complejo completo dentro del túmulo, similar a Stonehenge. Otros megalitos. Y aquí están las excavaciones del gran túmulo de Salvaik,
que se llevaron a cabo en los años 1954 a 1956. Por cierto, fíjate en el revestimiento de piedra sobre los megalitos en esta foto. Ni en el modelo de reconstrucción ni en el lugar actualmente hay esas piedras. Rápidamente se descubrió que la altura original de la estructura artificial llegaba a unos 25 metros. Es solo que el terraplén se ha asentado con el tiempo y el viento también hizo su trabajo. Ahora no queda ningún túmulo en absoluto. Solo hay una plataforma nivelada y piedras inclinadas alrededor del perímetro que están protegidas por el Estado. Pero incluso a pesar del misterio histórico, el diseño de esta compleja estructura ingenieril son conocidos en detalle. La Tierra ha preservado todo, incluso tuvieron que cerrar los troncos al desmantelarlos. Sin embargo, no está claro por qué y hacia dónde desaparecieron. Se han conservado tan bien. En esta foto, vemos claramente cómo los trabajadores locales simplemente cortan estos troncos. Por supuesto, no se puede descartar que el clima en esos tiempos fuera más húmedo en estas áreas. Después de todo, de alguna parte trajeron estos enormes troncos de abeto. Difícilmente de tierras lejanas. Así que es posible que los densos bosques pudieran crecer en las montañas. Pero eso no es todo. Alrededor de la pirámide se construyó una cerca cuadrada de 70 metros de lado hecha de piedra arenisca, que es difícil de llamar de otra manera que no sea un megalito. Observa la forma de las piedras con bordes cortados de manera uniforme. Al ver esto, surge la pregunta de inmediato: ¿cómo lograron cortar las piedras con tanta precisión y qué tipo de herramienta podría existir para eso? ¿Realmente había maestros tan hábiles en trabajar con piedra? ¿Pero a dónde podrían haber ido? Por cierto, piedras cortadas como estas se encuentran en todo el mundo. Por ejemplo, en las arenas de Arabia Saudita, en el extremo occidental del desierto, hay un artefacto inusual. Este lugar atrae tanto a arqueólogos como a numerosos turistas. Una gran caliza cortada por la mitad. Y la ranura entre las mitades de la roca es perfectamente delgada y uniforme, como si un gigante desconocido la hubiera cortado con un cuchillo afilado. La gente ha conocido esta roca desde la antigüedad. Incluso tiene dibujos y inscripciones que datan de más de 2000 años según la historia. Sin embargo, el origen de esta ranura sigue siendo un misterio en la actualidad. Creo que no será una revelación que las piedras también sean seres vivos. Después de todo, son residentes de pleno derecho en nuestro planeta. Nos rodean por todas partes. Y no es de extrañar que nuestros antepasados hicieran amuletos de piedra y los encantaran. Las piedras tienen propiedades mucho más extensas de lo que conocemos. Un emocionante viaje por lugares asombrosos de nuestro planeta nos espera por delante, así que suscríbete al canal. Gracias por tu atención y nos vemos en los nuevos videos.